Si ustedes tienen su cuenta institucional abierta, deben verificar que aquí esté seleccionada. No sé si están viendo mi pantalla. ¿Me confirman? Sí, se ve. Ya, entonces van a verificar que el icono que está en esta esquina superior derecha está con su nombre, ¿no? Que dice @unsa.bo. Muchos de ustedes están utilizando el gmail.com, su cuenta personal, así que están esperando a que yo les habilite el ingreso a la hora. Para evitarnos eso, verifiquen eso y van a ingresar directamente, ya que están todos como invitados en el Google Calendar. También les he mandado una invitación para el grupo, para que acepten el cronograma del horario, así que tampoco van a tener problemas con ello. Bueno, pasemos a iniciar la clase. Tengo ciertas personas que tal vez no están. Denis, Marcelo, Laura, ¿está presente? No está, este es otro. Aquí está, perdón. Blanco Quispe Alexander, César Henry Mamani, Cristian Félix Fernández. Presente. Ya ingresa al Classroom o por más, si no, a tu correo electrónico para aceptar la invitación al Classroom. Ok, está bien. Los que estoy llamando ya no han aceptado hasta el momento su ingreso al Classroom. Demetrio Colia Ticona, Elvis Gutiérrez Troche, Erika Flores, Iván Quisbert. Verifiquen porque si no debe estar habiendo algún problema. Iván Quisbert, Karen Cristina Ulucci, Marcelo Trifón, perdón. Presente, ingeniero. Verifique, por favor, ingrese antes de que voy a eliminar a todos los que no están aceptando la clase. Supongo que se han inscrito y ya no quieren, entonces voy a eliminarlos. Ramiro Torres Rodríguez y nadie más, todos los demás están. Bueno, si ven en su plataforma, en trabajos de clase, ahí están publicados estos dos temas, primeramente. Luego vamos a habilitar los otros dos. Está en principio esta primera diapositiva con el que vamos a empezar. ¿Me confirman si pueden ver? Yo creo que sí. Sí, ingeniero, se ve. Ya, de todos modos, directamente desde su plataforma pueden ver ya la primera diapositiva. Vamos a empezar con los sistemas discretos, algunos conceptos previos. Supongo que en teoría ya han iniciado este tema. Vamos a ver el concepto de secuencia, sistemas discretos, señales discretas también, definiciones, propiedades de las secuencias, que son operaciones que regularmente siempre van a pasar o van a suceder. El concepto de muestrador, retenedor, convertido a módulo digital y digital analógico, teorema de muestreo, que esto es un concepto aunque un poco más extenso, pero vamos a estudiar ahora. Problemas, ejercicios que van a tener que hacer, ¿listo? Por favor, en cualquier instante, si tienen dudas, levante la mano, si no, interrumpa la clase, por favor, para que así pueda aclarar, no se vayan con dudas. Bueno, continuamos. Cuando hablamos de secuencias y sistemas discretos, veremos tipos de señales, definición de una secuencia, algunas propiedades que se tienen de la secuencia, sistemas discretos, arquitectura básica, plantas reales y diagramas de proceso e instrumentación. Bueno, esto lo vamos a ver posteriormente tal vez, ¿no? Hablando de los tipos de señales que nosotros con los cuales vamos a trabajar. Por lo regular, todo proceso
proceso de manipulación de un objeto, en este caso un sistema, podría decirse que es así un sistema, va a producir o va a reaccionar a cierta excitación, ¿no? Como es una señal. Y las señales, por lo regular, por naturaleza, son analógicas. ¿A esto qué se refiere? Analógicas y continuas, ¿no? ¿A esto qué se refiere? Que son equivalentes en un intervalo de tiempo y que entre dos valores contiguos siempre va a haber valores intermedios que también van a ser contiguos entre ellos, ¿no? En este caso estamos hablando, aquí tenemos una señal en forma gráfica, así hablando, dos puntos de unión, dos puntos cualquiera que ubique, entre ellos siempre hay un punto que también puede decirse que es continuo a uno o al otro de los extremos. Eso se refiere. Entonces, esto siempre va a ser una señal continua en el tiempo. Existe para todo intervalo, ¿no? Existe entre un intervalo de 0 a t, de un t más un épsilon menos un épsilon, siempre existen valores intermedios entre ellos y para ellos existe un valor definido o correspondiente en el rango, o en este caso hablamos de amplitud de una señal. Entonces, esta es una señal continua. Vemos ahora en la siguiente gráfica, espero estén siguiéndome. En la siguiente gráfica vemos una señal continua, pero en el tiempo nada más. Pues para todo valor de t, cualquiera sea que escojamos, un valor de t en ese dominio, en este rango, puedo decir desde aquí hasta aquí, vamos a poder obtener un valor de magnitud, ¿no? Un rango cualquiera, un valor negativo o un valor positivo respecto de una referencia. Pero es un valor definido, ya lo tenemos. Ahora bien, en magnitud es discontinuo, porque no hay valores intermedios. Entre, por ejemplo, aquí los valores enteros entre 0 y 5, tengo 1, 2, 3, 4 y el mismo 5. Entre ellos no existe un valor definido, hay un salto. Si la lógica puede aclarar esto, hay un salto de discontinuidad. Esto significa que no hay un valor entre ellos, ni tampoco ellos no son contiguos entre ellos, ¿no? Entonces ahí tenemos una señal continua en el tiempo, pero discontinua en amplitud, o un rango dominio, si quieren, ¿no? La siguiente gráfica, esta otra, espero que se esté observando, es una señal discontinua en el tiempo, o sea, en este caso, en el dominio T, hay ciertos valores definidos, pero no entre ellos. Entre ellos no está definido un valor. Y continúa en amplitud, porque cualquiera de estos valores, entre 1 y 2 sí hay un valor, entre 4 y 5 hay otros valores intermedios, o puede existir entre 3 y 2, pues puede, no es que no existe, sino puede haber, entonces podría considerarse eso continuo, no es que no, existe la posibilidad de que haya un valor entre ellos, entonces es continuo en amplitud, pero no en el tiempo, ¿no? Es continuo en este dominio. Ahora bien, una vez estas señales son especificadas, existe una más, son aquellas que son tanto discontinuas en amplitud como en el tiempo, ¿no? En el tiempo no hay valores entre ellos ni tampoco en amplitud. Estas señales, las últimas, se las reconoce como señales discretas, ¿de acuerdo? Discretas porque solo existen en ciertos tiempos discretos y de amplitud también ya cuantificada, ¿no? Hasta codificada podríamos decir, pero cuantificada. Un valor cuantificado es un valor medido con valores discretos también. Por ejemplo, cuando nosotros queremos medir una cierta magnitud, mecánicamente hablando, por así decirlo, el peso, podemos especificar el valor de ese peso definiendo con una relación racional o simplemente un valor exacto, ¿no? Con cierto nivel de precisión, si no. Entonces, pero está definido con cierto nivel de números de caracteres significativos, ¿no? O cifras significativas, si hablamos así. Más de eso no.
Entonces están cuantificados, comparados, medidos, ¿no? En algunos otros casos no se los puede medir porque son valores determinados, pero la mayoría con lo que vamos a trabajar, y realmente así se hace en un sistema digital, va a ser con este último tipo de señales, ¿no? Este mismo proceso provoca alteraciones para comparar con los sistemas que hasta el momento ustedes han estudiado, que son los sistemas continuos, analógicos, ¿no? O han visto. Por ello, este tipo de señales que vemos al último podrían ser especificados como una secuencia de valores, ¿no? Para el primer valor, por así vale 0, en el segundo valor vale 1, el tercer valor 2, el cuarto valor es 4, el quinto valor es 4, el sexto valor es 5, el séptimo valor es 4, el octavo valor es 4, y así, ¿no? Entonces, esa secuencia puede ser especificada mediante un vector, ¿no? O de esta otra manera, ¿no? Por eso se denomina secuencia. Es otra forma de especificar una señal discreta mediante una secuencia. Que vuelvo a aclarar que por lo general es del tipo columna. Aquí tenemos un ejemplito de una secuencia como es el tiempo y otra secuencia como es la función d o la variable dependiente, ¿no? Aquí vemos esa secuencia que hemos visto más antes. Algunas propiedades que pueden hacerse con las secuencias. Si una secuencia está definida en cierto rango, esta puede ser retrasada. Así vemos U de n, como es U1, U2, U3, puede ser retrasada y desplazada, tantas posiciones como yo desee. Entonces, en este caso, U de n menos 2 sería desplazado 2 posiciones, por eso es que hay 2 ceros adicionales, y un U1, U2, U3 a continuación. Ahora bien, aquí ya cabe recalcar, las señales que nosotros estamos utilizando son señales definidas causales. ¿A qué se refiere con una señal causal? Una señal causal es aquella que existe o está determinada, ¿no?, a partir del instante de medición, en este caso normalmente el 0, que nosotros tomamos en cuenta. Y valores anteriores se suponen nulos, ¿de acuerdo? Y por eso es que se adiciona ceros por el lado derecho cuando estamos desplazando. ¿Listo? Entonces 0, 0, U1, U2, U3 y así. Y esa sería una señal desplazada, que sería una otra secuencia, otra señal discreta. Aquí tenemos una señal de adelanto. Las señales de adelanto son aquellas que están desplazadas, por así decirlo, gráficamente hacia la izquierda. Entonces se pierden valores anteriores al 0. Entonces el 1 desaparece y empieza desde el U2, U3 y 4. Este tipo de operaciones difícilmente van a ocurrir en la vida real, pero teóricamente sí son funcionales, ¿no? Cuando queramos utilizar para otra función que no es un análisis de una señal dependiente del tiempo, entonces puede ser utilizada. La suma de dos secuencias o dos señales discretas se hacen valor a valor. Si, por ejemplo, U1, U sub n y B sub n son dos secuencias distintas, se suman término a término. Entonces la suma y de n es U1 más B1, U2 más B2, U3 más B3 y así sucesivamente hasta el final. ¿Verdad? El producto de un escalar por una secuencia o una señal discreta es el producto de cada uno de sus elementos por la constante, ¿no? Entonces, esto es posible, sí, definirlo así, ¿no? Señal acotada. ¿Cuál es la definición de una señal acotada? Se define aquella que puede o que cumple esto, ¿no? Que el absoluto de la norma de x de n siempre es menor o igual a una constante c. Pero hay alguien, ¿ya ve? Hay alguien adicional. Energía de una señal.
La energía de una señal se define como la suma de sus términos al cuadrado, y de hecho ya no es un vector, o no es una secuencia, sino es un escalar puro. Está definida entre menos infinito e infinito, pero si es una señal causal, va a ser desde cero para adelante. Aunque cuando hablemos de señales y sistemas, podría ser considerado un sistema, pero ya no tiene significancia como tal. La forma de representar un sistema discreto es de diversas maneras, ¿no? En principio, definamos un sistema como un procesador de datos, procesador de información. Cualquiera sea un sistema que tenga un fin, por lo regular lo que hace es, una vez introducida una señal de excitación, esta la procesa, la interpreta y produce otra señal como respuesta a ella. Entonces, al procesarla, produce ciertas modificaciones, que en muchos de los casos puede ser representado mediante lo que definimos aquí, un algoritmo, ¿no? Un algoritmo o unas reglas lógicas que permitan hacer el cálculo de otra secuencia. Entonces, ese algoritmo o esa secuencia es también definida como un modelo matemático. En algunos casos, esa secuencia puede, o ese algoritmo puede ser representado mediante una otra secuencia, ¿de acuerdo? Una otra secuencia. Que puede ser operada con la secuencia de excitación o la señal de entrada. También se pueden utilizar ecuaciones como la primera que se nota en la gráfica, como ecuaciones en diferencias. Otra alternativa de representar estas es mediante la transformada Z, un equivalente, ¿no? O simplemente un sistema de ecuaciones diferenciales en diferencias, ¿no? Un sistema de ecuaciones en diferencias. No una solo ecuación, sino varias. Si estamos hablando de más de un tipo de característica. Aquí estamos notando es lo mismo, por si acaso. Ahí tenemos una ecuación diferencial, esta primera ecuación en diferencias. La segunda es la transformada Z, así se puede representar un sistema con su función de transferencia y demás, ¿no? Algunas características de los sistemas: existen sistemas del tipo estático, sistemas discretos del tipo estático, son aquellos donde la señal de salida, señales de salida, solo dependen del estado instantáneo o actual de la señal de entrada, no del pasado. Por así decirlo, no tienen memoria. Los sistemas discretos dinámicos, a diferencia, sí tienen memoria, ya que su respuesta depende mucho de valores pasados. De hecho, en realidad todos deberían ser así. O teóricamente hablando de cualquier otro valor adicional, ¿no? Pueden ser futuros o pasados, si es que estamos hablando en forma teórica pura. Los sistemas discretos dinámicos causales, estos sí, con esto restringimos que todos los sistemas solo sean analizados a partir del cero para adelante. Y más aún, aquellos que son sistemas discretos dinámicos causales, podríamos decir, y lineales. Si son lineales, deben cumplir dos propiedades: homogeneidad y superposición. No, lineales e invariantes en el tiempo, si hablamos de ese caso, todos los coeficientes de la ecuación de diferencia o del modelo matemático deben ser constantes o independientes del tiempo. O si no, su dependencia debe ser ínfima respecto de las variaciones de los parámetros del sistema, ¿no? O sea, muy reducido el tiempo. Entonces, estas características puede tener un sistema o el modelo del sistema. Algunas definiciones importantes entre los sistemas discretos, los vamos a volver a aclarar aquí, vamos a volver a estudiar tal vez, pero es importante que nos entiendan. Muestreo y retenedor.
Y generalmente el muestreo es la toma de datos en cierto intervalo de tiempo, y si este intervalo puede ser constantemente evaluado, ¿no? Cada cierto instante hacerse mantener la lectura. Esa lectura, que puede ser o no procesada, se va a mantener almacenada un cierto intervalo de tiempo. A eso se le conoce como retención o retenedor. Ese retenedor puede haber de diferentes tipos, ojo, no es un único tipo, y al final de cuentas interviene mucho en la fiabilidad de la señal, ¿no? Convertidores. Aquí tenemos un concepto importante. Un convertidor análogo digital y digital analógico. Los convertidores analógico digitales son aquellos que convierten una señal analógica a una señal digital. Eso es, de hecho, tal vez hasta repetitivo decir, pero importante es que un convertidor hace varios procesos intermedios. El mismo muestreo, en la mayoría, si no en la totalidad de los muestradores, ya se encuentra definido. Se sabe qué es o qué era ese convertidor. O sea, en realidad ya está totalmente definido. Lo que hace el convertidor es primero capturar la señal analógica. Una vez capturada la señal analógica, la compara, de hecho, internamente lo guarda un instante de tiempo, luego la compara con otro tipo de señal muy similar al original, entonces puede aclarar sus características importantes, ¿no? Y entregar una señal ya codificada. Vamos a ver varios pasos que sigue el convertidor en un instrumento de medición, ¿no? Transductor, sensor, transmisor son de hecho también otros términos utilizados en los sistemas discretos. El sensor es el que más utilizamos, el que también sufre mucho más daño muchas veces cuando el proceso es repetitivo y muy, ¿cómo se dice? Muy pesado para los dispositivos, por así decirlo también. Otra cosa también es el transmisor, que aunque directamente también se puede intuir de qué se trata cuando leemos su nombre. Transmisor transmite una señal, por lo regular eléctrica, a otro dispositivo o a otra máquina, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese es el transmisor. Esto para que sea cuantificado, medido y demás. Y transductor, van a ver que tal vez tiene una concepción un poco más amplia. De todas maneras, lo he puesto en puntos suspensivos para que sea una parte del trabajo que pueden hacer ustedes. A investigar esos tres términos y definirlos tal vez con más formalidad. Periodo de muestreo o muestreo periódico es la toma de datos por medio de un sensor y su retención y almacenamiento en otro dispositivo para su procesamiento posterior, ¿no? O sea, se toman los datos. Se toman los datos de un proceso y esos datos se almacenan ahí para envío y tratamiento posterior, como dice, ¿no? Algunas características importantes del periodo de muestreo es que se mantiene constante por lo regular o sería tal vez hasta una recomendación que así sea. Cuantificación y codificación. Hablando de la cuantificación, lo que se hace es hacer una medición comparativa, una diferencia entre dos elementos, de la misma naturaleza. Esa es la medición. La codificación es proporcionarle un código equivalente e interpretable por un tercero. Es la codificación. Error de cuantificación. Cuando nosotros hacemos una cuantificación o una comparación entre dos dispositivos, normalmente siempre vamos a encontrar un error que es denominado también error de triángulo. Si vemos la gráfica, miren,
la señal que se estaba queriendo medir es la señal en puntos segmentados, y hasta mientras se ha encontrado con cierta precisión un equivalente, en ese momento que hay el equivalente, se altera el valor y se mantiene eso hasta que nuevamente supere el máximo equivalente. O sea, aquí hay un error en medición porque no es la misma señal. Si solamente consideramos la diferencia entre la señal y esta señal tipo rampa, que es la señal que queremos convertir, aplicar el convertidor, entonces nos proporciona esta gráfica como un diente de sierra en sentido inverso. Ahora bien, si ustedes consideran este diente de sierra como una variable, entonces podrían llevarlo y, bueno, después instalar o armar otro dispositivo, ¿no? Pero en realidad, ¿esto qué hace? Nos define cuánto de error he cometido en una cuantificación, una comparación. Pues le estoy proporcionando un código a cada valor. Entonces lo que voy a tener como respuesta son estos valores con su código, o el código en sí nada más, ¿no? Los errores de cuantificación, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, que se pueden caracterizar o inscribir en la misma gráfica de la señal. Entonces, bueno, no es mucho lo que se puede decir, simplemente que ese error es, preferiblemente el error debía ser el mínimo posible, ¿no?, para tener mayor precisión en realidad. Aquí es importante, esta gráfica nos va a aclarar el proceso de medición de un instrumento o un instrumento de medición tipo regleta, así que no hay un término directo utilizado, pero veamos rápidamente. Tenemos una señal analógica, el sistema físico, a él le vamos a introducir un instrumento, como es un sensor, en este caso un dispositivo sensor, perdón dicho. Al hacer la medición, solamente aclarar que por solo medir cometemos el error de inserción, ¿no?, porque estamos intercambiando el sistema porque estamos introduciendo otro proceso más. Por lo regular, también esa inserción de ese dispositivo, como es de baja potencia, puede ser menospreciada, por lo regular. Pero puede o no pasar eso, ¿no? Luego de esta toma del sensor, luego pasa a un filtro. El filtro suaviza un tanto la forma de onda, tratando de eliminar este ruido insertado por él. Filtrado, ya convertido, pasa por el convertidor y ahí ya tenemos la señal cuantificada, codificada, porque la computadora lo que recibe ya es un código por cada valor y eso se extiende en un arreglo de datos. Ya lo podemos interpretar como una señal digitalizada. Ahí en la última gráfica vemos eso, que de hecho en principio en estas diapositivas ya la vimos. Aquí va un concepto un poquito pesado y voy a pedirle esta vez a un poquito de imaginación y confianza en lo que se dice, ¿no? Cuando yo tengo una señal, cualquiera sea, esta puede ser representada en su espectro de magnitud y fase, ¿no? Por el espectro de magnitud va a ser el módulo de la función de interferencia. Y el espectro de magnitud y fase, por así decirlo, fase es el desplazamiento que puede proporcionar. Pero bueno, lo que más nos va a interesar primero es el espectro de magnitud. Esa señal, imagínense que estaba a la izquierda, esa pequeña señal, la que está en rojo, por si acaso, se le ha aplicado un proceso de muestreo cada cierto intervalo de tiempo. Y cada cierto intervalo de tiempo nos proporciona un resultado. Si uniéramos esos resultados como se ve en la gráfica, un resultado único, entonces la señal que estamos viendo en color rojo no es la misma que está en color azul, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, si vemos en la gráfica a la derecha,
Suponiendo que X de F, que es función de transferencia, es la misma función, pero en el dominio de una banda limitada. ¿A qué se refiere con banda limitada? Es un rango de frecuencias que de donde existe la señal. Más allá de eso, todos sus efectos pueden ser considerados nulos, ¿no? Ínfimos, no hay más. Al muestrear este espectro de frecuencias se duplica, se vuelve 2, no, uno positivo, uno negativo. Tal vez con un pequeño ejercicio lo vamos a poder aclarar, pero por su voto de confianza, ¿no? Yo tenía un espectro de magnitud, como es un triángulo, le aplico la transformada. Estas, como se ve abajo, se pueden desplazar más allá o se puede desplazar más acá. No, a ambos lados, ¿no? A cualquier sea, a la derecha o a la izquierda, se pueden desplazar. Cuando nosotros muestramos, se duplica este espectro de magnitud infinitamente se duplica. ¿Y en qué ubicación se duplica? En la frecuencia de muestreo. Ahí si ven, hay una F sub S, ¿no? En la frecuencia de muestreo. Entonces, este espectro se duplica como una calca a esa distancia, a una F sub S de distancia. Muchas veces esa fuerza F sub S puede ser muy grande, suficientemente para el espectro de frecuencias sea considerado normal, o mucho menor, a un valor limitado, donde puede provocar lo que notamos aquí, un solapamiento entre los espectros, el original y sus copias. ¿De acuerdo? El original y sus copias. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo hago un solapamiento entre dos espectros, estos se han de sumar, ¿no? Y al sumarse y determinarse la función original, va a haber otra señal, ¿no? No es la misma. Entonces, es lo que está pasando aquí, ¿no? Cuando la frecuencia no es la mejor, es muy baja frecuencia, entonces si uno de los puntos bajo una curva de interpolación, el espectro, la señal que ha obtenido no es la misma que la señal original. ¿Cuál es el objeto? En la gráfica de abajo, donde dice X de F y están los triangulitos separados, mucho más que F sub M, entonces ahí no hay solapamiento, y si le aplico a esto un filtro pasa abajo, si le aplico, puedo recuperar la señal original. Y eso es lo que estamos viendo en la gráfica a la izquierda abajo. O sea, notemos que la señal que está en color rojo se le ha aplicado una señal de muestreo, ¿no? En este caso, una secuencia de muestreo. Se está tomando muestras cada cierto intervalo. Esa toma de muestras es mucho más mayor que la frecuencia máxima de la señal más doble, ¿no? En este caso, estamos viendo esa condición aquí abajo. F sub S mayor o igual a 2 veces F sub M, frecuencia de muestreo. Entonces, así puedo evitar errores en la reconstrucción de la señal. Esto no sirve solamente para el análisis, ojo. En forma práctica, por lo general es preferible utilizar no transformar, sino directamente el valor de la secuencia en el tiempo. Pero bueno, este concepto del teorema de muestreo lo vamos a volver a ver y hasta experimentar si fuera posible. Por último, teniendo conciencia de que es una secuencia, aquí tenemos B sub 1n, B sub 2n. Lo que se quiere hacer es otra secuencia que es B1 asterisco B2, es B1 convolución B2, B doble es B1 más B2, en vez de una convolución es una suma. Y aquí tengo B sub n es igual B1 menos 1 menos B2 menos 2. ¿Listo? Ya. Entonces, hasta aquí alguna consulta, por favor. Como problema dice, sean las siguientes secuencias, sean las siguientes operaciones. Con asterisco es la convolución. Vamos a hablar de la energía, es omega. Graficar cada una de las señales que obtengamos. Realizar un problema MATLAB que determine la frecuencia de muestreo de la señal de archivo
datos, ¿no? Que esto va a estar publicado en la plataforma. ¿Listo? Aquí está. Entonces, a partir de esto pueden determinar cuál es la frecuencia de muestreo. Y bueno, luego las señales del sistema. Vamos a ver. Secuencia de sistemas discretos. Un momentito, por favor. Aquí haremos una pequeña pausa de 2 minutitos. Solamente voy a verificar algo. Un momentito. Continuemos. Esta es una diapositiva similar a la anterior, solamente que está extendido un poco más. Que hemos hablado del término de las secuencias. Es el conjunto de valores ordenados que pueden ser representados bajo una notación. Ahí vemos una notación x de k, tomando así como una forma. X de k desde menos infinito puede ser x menos 2, x menos 1, x0, x1, x2 y hasta el infinito. Teóricamente solamente existen desde el 0 para adelante para los sistemas, digamos prácticamente, no teóricamente, ¿no? En teoría las coordenadas pueden ser relativas y pueden ser igual, sin cota final, ¿no? Cota inicial ni final. Algunas secuencias bien utilizadas o conocidas tenemos aquí el delta de Kronecker. Ahí está la secuencia. En 0 vale 1. Si no se especifica puntos anteriores, se supone que el primer valor está ubicado en 0, ¿de acuerdo? En 0, en 1, 0, 0, 0 y todos los demás son nulos. Una secuencia escalón unitario. Aquí tenemos el escalón unitario, es desde 0, todos valen la unidad. La señal rampa, desde 0, 1, 2, 3 hasta el infinito. Como hemos hablado de las señales, pueden ser señales retrasadas, adelantadas, hemos visto un ejemplo de esas, y se pueden sumar también las secuencias. Se pueden multiplicar por una escala. Como hemos dicho, se define una señal acotada siempre y cuando el absoluto sea menor que una constante. Cada es una constante real para todo intervalo. Esto siempre dice que es finita en magnitud, ¿no? El valor, sea positivo o negativo. Y también la secuencia, ¿no? Si la secuencia es distinta de 0, entonces una señal de energía, pero si no fuera limitada, no es así, ¿no? Un sistema discreto CISO es aquel donde tenemos señales digitales de entrada, el sistema discreto es señal digital de salida, ¿no? Normalmente va a estar representado mediante un algoritmo, una ecuación en diferencias o una función de z. Así lo vamos a decir, ¿no? Definimos que este es un sistema discreto estático, siempre y cuando la señal de salida y de k depende inmediatamente solamente de las señales de entrada, nada más, no depende del pasado de esta, pero así del futuro, o parámetros extras más. Cuando es dinámico, la señal de salida dependerá tanto de la señal de entrada como de valores pasados, ¿no? O definimos que el sistema tiene memoria, ¿no? Tiene espacio para almacenar esa información. Ya hemos hablado del sistema causal, que solamente sirven desde 0 para adelante, las señales, valores anteriores se suponen nulos. Lineal, si las respuestas proporcionadas hacia la entrada, o sea, es homogénea, a una señal x de k le corresponde un y de k, para una x de u, una y de u, entonces la suma también de ambas me va a dar otra suma también de señales idénticas. O tantas veces, o k veces x de k es k veces y de k. Entonces, eso se dice linealidad. Es homogéneo y como su proporción con propiedad se cumple.
invariante en el tiempo, siempre y cuando los parámetros del sistema, los coeficientes de la ecuación de diferencias, sean constantes, ¿no? O sea, no dependen de N o de K. Cuando nosotros hablamos del sistema, ¿no? Cuando hablamos del sistema, este sistema está representado, hemos dicho, por una ecuación de diferencias, o una función de z, que es la función de la transformada z, seguramente ya la van a llevar ahí, o simplemente la respuesta al impulso o al delta de Kronecker, ¿no? Si nosotros le introducimos a la señal de entrada, vean, en vez de x de t está d de k, que es el delta de Kronecker, la señal de salida, y de k, es otra secuencia de salida. Esa secuencia se la conoce como g de k, ¿no? Que es el g de t. A esta se le conoce como secuencia de ponderación, ¿verdad? Cuya transformada z también va a ser denominada como función de transferencia. Respuesta impulsional del delta de Kronecker es la secuencia de ponderación. ¿Listo? Esta secuencia de ponderación, como se operaba en el mundo continuo, también sucede en el mundo discreto, nos puede proporcionar la respuesta, operativamente hablando, mediante la convolución, la respuesta a cualquier otro tipo de señal de entrada, ¿no? Y así, pues, la señal de salida y de k es la convolución entre x de k y g de k, definida mediante una sumatoria, como se expresa aquí, una sumatoria, y esta es de la misma manera una sumatoria. Como es conmutativa la convolución, de la misma manera se puede anotar esto de otra forma, ¿no? Aquí un ejemplito que quisiera ustedes lo pudieran reproducir utilizando el MATLAB, ¿de acuerdo? Esta es una generación de una señal de audio, ¿no? Pero mediante secuencias de datos. ¿Listo? O sea, vamos a generar una señal analógica a partir de secuencias, una señal discreta. Vamos a representar la señal x de k como una señal de frecuencias de 0.4 kHz. Tomamos en cuenta que una señal de audio es una señal analógica. Esta señal sea muestreada, una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz. Vamos a suponer esto. ¿Por qué se utiliza esta frecuencia de muestreo? Nosotros, por lo regular, como seres humanos, podemos tener la capacidad, en teoría, de hasta 20 kHz en frecuencia. Es nuestro rango de audición. ¿Listo? Desde 0 hasta 4 kHz. Disculpen el ruido de fondo. Desde 44, perdón, volviendo a este, de 4 a 20 kHz. ¿Listo? Como van a ver en la teoría de la frecuencia de muestreo, que hemos visto en la anterior diapositiva, eso lo veremos antes de continuar en esta, para aclarar eso. Rapidito, aquí está. Esto sí no lo había especificado. Vean, nosotros aquí en esta gráfica teníamos el espectro de frecuencias de la señal original, ese triangulito que estaba concentrado en el centro, que tenía una frecuencia más baja, que es menos FM, y una frecuencia más alta, como es FM, ¿no? Frecuencia máxima. Para que no exista solapamiento entre el espectro de frecuencias, los que se reproducen por el fenómeno del muestreo, o sea, debido al muestreo se repite esta gráfica infinitamente, y no haya un solapamiento entre esas copias que aparecen en el espectro, que aparezca aquí, entonces una frecuencia de muestreo que estamos mostrando aquí, F sub S, para que no haya tal solapamiento, la más pequeña posible, la que limita,
es que sea 2 veces F máximo, ¿no? Si tenemos aquí la frecuencia máxima, desde 0 hasta F, entonces duplicando esto y ubicando ahí la frecuencia de muestreo, entonces no va a haber solapamiento entre espectros. Y como no hay solapamiento, no va a haber variaciones o cambios en el espectro de frecuencias original. Entonces, la frecuencia de muestreo debería ser, por lo menos, dice la teoría, 2 veces o más, mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal a muestrear. Entonces, bajo ese concepto, bajo el mismo concepto, si nosotros recordamos, les decía que nuestro rango de audición es hasta los 20 kHz, o sea, 20.000 Hz de frecuencia. Si duplico ello por la frecuencia, sería 40. Por un estándar se ha utilizado 44.100 Hz de frecuencia de muestreo. Esto evita cualquier otro problema, ¿no? Cualquier problema de error. En realidad, si ustedes van a un otorrinolaringólogo, el que les mire los niveles de audición que tienen los oídos, van a ver que su rango, estimo, en el mejor de los casos debe llegar a los 12.000 Hz. 16.000 es uno que tiene el audio perfecto, les dicen, 16, 18.000. Entonces, los músicos deberían tener, para poder hacer su música y aclarar los tonos, más que todos los cantantes, no los músicos como tal, un buen rango de audición. Lamentablemente, estamos acostumbrados a escuchar ruido hoy en día, aunque creo que tal vez en esta época, a no ser que haya pasado lo contrario, en estos 2 años se haya recuperado el nivel de audición de los jóvenes, ¿no? Porque ya no han ido a fiestas. En las fiestas la bulla, el ruido, en realidad el volumen daña. O sea, no se parecía que no quieren oír su conciencia, por eso la música tan elevada escuchan, ¿no? Por no decir otra cosa. Bueno, pues, volviendo con contenido. Nosotros les decía que podemos escuchar en ciertos rangos de frecuencia y ahí tenemos esa frecuencia de muestreo. Por ese motivo de ese rango un poco elevado, 44.000, ¿no? Bueno, luego tenemos la frecuencia con la cual la señal va a salir. Vamos a suponer un tono de una frecuencia de 0.4, o sea, 400 Hz. 0.4 kHz, eso es 400 Hz. Y si yo tengo una señal de frecuencia de 400 Hz, el periodo de esa señal de frecuencia, ¿cuánto debería ser? 1 sobre Fs, ¿no? Perdón, 1 sobre F. El periodo de muestreo es AT, 1 sobre Fs, por si acaso. El tiempo que va a durar esa señal va a ser 2 segundos. Omega, que es la frecuencia nada más de la señal, ojo, ese es directamente cuando saquemos la función seno de omega, ¿no? Ahí abajito lo tenemos ahí. El intervalo de tiempo t va a durar desde 0 hasta t segundos, 2 segundos, con un intervalo de delta t por dato de muestra, se está mostrando en ese intervalo, y generamos la señal discreta x de k, x es el seno de omega de t, ¿no? Seno. Un momentito, por favor, solo un momentito antes de continuar. Disculpen la segunda interrupción. Muy bien. Entonces estamos sacando una señal discreta x de k, que va a ser simplemente la función seno de omega t, ¿no? La omega da 2πf, la frecuencia de la señal general, ¿no? De 400 Hz. Y las muestras que se van a tomar van a ser a delta t tiempos, y delta t es 1 sobre la frecuencia de muestreo. ¿Listo?
esta instrucción de MATLAB lo que hace es generar el tono de sonido en su parlante bajo esta frecuencia, ¿no? Y van a escuchar ese tono, ¿no? Se puede... Buenas tardes. ¿Sí? Disculpe la interrupción, no se escucha muy bien. Perdón, no. ¿Está muy fuerte o está mucho cortado? Muy saturado, creo. Permítame. Creo que sonido está más... ¿qué tal ahora? Está mucho mejor, gracias. Perfecto. Volviendo rápidamente a repasar lo que decía, esta instrucción lo que hace es obtener la secuencia de datos, que es el CNDT, a una frecuencia omega, donde omega es 2pi f de t, y en intervalos de tiempo está tomando muestras con t datos, y cada delta t o AT, y este AT es 1 sobre la frecuencia de muestreo, ¿no? Nosotros graficamos eso va a ser. Y esta función lo único que hace es generar un tono de sonido en el MATLAB, ¿no? En la salida de sonido del MATLAB. Voy a ver si podemos reproducir un momentito antes de concluir. Y por lo demás, generan un espacio o un intervalo de 100 muestras de esta señal original y las grafica. Finalmente, por último, lo que hace es escribir esto en un archivo .wav, ¿listo? Un archivo .wav, para que ustedes lo puedan reproducir tantas veces quieran. WAV es un formato de Microsoft que en general ya se ha vuelto un estándar para el almacenamiento de datos, la reproducción de tonos de sonido, ¿no? Entonces, en este formato le tengo que especificar los datos que voy a guardar y la frecuencia de muestreo con la cual se van a reproducir ese archivo de sonido. Y nada más. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a probar un momentito. Me permiten, voy a abrir el MATLAB. Debido a que yo estoy utilizando... Sí. Bien, gracias. Entonces, veamos la presentación, lo que teníamos. Primero tenemos que introducir una frecuencia de muestreo, que es la frecuencia estándar de 44.100 muestras, y la frecuencia original. Entonces, frecuencia de muestreo, 44.100, frecuencia de muestreo, 44.100 muestras, y la frecuencia de la señal muestreo de 400 Hz, ¿no? Luego tenemos que hacer
que el intervalo con el cual se van a tomar las muestras va a ser 1 sobre la frecuencia de muestreo, será igual a 1 entre la frecuencia de muestreo, y vamos a calcular la frecuencia omega, que más 2 por pi, no por f, que es la frecuencia muestreal, ¿no? El tiempo final, que sean 2 segundos, vamos a ponerlo así. Y generamos primeramente el intervalo t. Empezamos en 0, 2 puntos con delta t. Estos 2 puntos, no punto y coma, 2 puntos con delta t, 2 puntos hasta tiempo final. Listo. Generamos ahora la variable x de t, x o la señal x sub k, si desean, que va a ser la función senoidal. ¿De quién? De omega 2 omega t. De omega t, ¿no? Luego generamos el tono. Primero la señal bajo una frecuencia de muestreo. Hasta aquí ya estaría, ¿no? A ver. Error en la línea número 6. T. A mayúscula T. Así es. Y un segundo, ok. A ver, vamos a guardar esto en un archivito. En borradores. Así me importa. Bueno, pareciera que no está queriendo extraer. Debo tener algún problemita en mi instalación de mi mandado. Van a tener mucho cuidado. Yo estoy utilizando en este momento, seguramente por algún dilema no podía resolver más antes. Estoy utilizando el sistema operativo Linux con Debian y no sé por qué no me está saliendo el tono. Debía salir. A ver, una vez más. Voy a ampliar. Cuenta. Son. ¿Por qué? No, no está saliendo. Pero si no, lo grabaremos y así tal vez lo podamos extraer, ¿no? La forma de grabar es simplemente utilizar la última línea, que es audio write, que está así. En este caso, el nombre del archivo son .wav, perdón, coma,
una variable y la frecuencia de muestreo. Este se va a guardar en la misma carpeta, ¿no? Si notamos, aquí está el archivito. Y veamos si podemos abrir ese archivito. Documentos, estamos en operadores, no. Ingeniero, buenas tardes. No sé si se escuchó. Sí, se escuchó, ingeniero. Sí, decía alguna consulta. La pantalla del MATLAB, lo que está presentando en este momento, no se ve bien. No sé si lo puede agrandar o puede volver Ya. a compartir. Tamaño. Dame un momentito, Referencias. Fuentes. Aquí están fuentes. Aquí. ¿Qué tal ahora? Ahora sí se ve bien, ingeniero, gracias. Ya, lo que he hecho es, por si acaso, guardar el archivito en son. Voy a más bien compartir toda la pantalla para que no se pierdan de lo que estaba haciendo. A ver, realmente, esta ocasión, así. ¿Me confirma si pueden ver nuevamente la pantalla? Aún no, Inge. ¿No se ve la pantalla de MATLAB? No, Inge, se No, ve Inge. bien. Volveré a compartir. Tener problemas, por eso se alinea más. Pantalla completa. Tito. ¿Me confirma si pueden ver? ¿Nada todavía? ¿Aló, jóvenes? No, Inge, solo aparece una pantalla negra nomás. Sí vemos, sí podemos ver su mouse negro, pero nada más. Ya, no, entonces voy a presentarles nomás el MATLAB. Ya. Bueno, de todas formas, voy a tener a la mano la otra. Lo único que he hecho es aplicar esta instrucción para generar este archivo son.a. Vamos a probar otra cosa, ¿no? Voy a ponerle otro nombre, son1, y miren, voy a aumentar la frecuencia, 800. La frecuencia con la cual va a oscilar la señal es de 800 Hz. Entonces, voy a generar el archivito. Si ven, ya se ha generado el son.1 y por mi parte yo voy a ingresar a mi carpeta y voy a abrir el archivo. Este es el último, son 1 y el anterior. Están a diferentes frecuencias. Ahora voy a modificar la frecuencia de muestreo. Pero voy a hacer ahora el son 2, solamente la frecuencia de muestreo. Lo voy a bajar casi a la mitad.
¿De acuerdo? Y vean la diferencia que va a suceder. Se está generando el son 2. No, error, esto no necesitamos. Esto no necesitamos. Y se generó el archivito son2 y vamos a ejecutar o vamos a abrir esto. Vean, este era a una frecuencia de 800. El son, pero vean, con una frecuencia de muestreo diferente. O si escuchan, hay una leve diferencia. ¿Se dan cuenta? Sí, Inge, una consulta. ¿Qué pasa si en la frecuencia de muestreo colocamos el doble de la frecuencia? O sea, tal como nos dice la teoría. Lo vemos, van a ver que va a haber una gran diferencia. Ahora sí, es 1600 sería, ¿no? Se va a escuchar. Ahora voy a ponerle 3. Está el 3. Se creó, voy a abrirlo. ¿Qué creen que ha sucedido? Ya he ejecutado por si acaso. ¿Dónde se han generado las muestras? Voy a mostrarles esto en una gráfica. Sí. Yo tenía la señal seno, vamos a suponer así nada más, una frecuencia de muestreo. Utilizamos el algoritmo anterior, así rapidito va a ser. Hay un cruce por 0, ese es el que quiero que vean. ¿Qué es esto? ¿De quién estaba copiando? Ah, no, claro, es que esto es... Tiene otros comanditos para... Ya. Vamos a poner una frecuencia, imagínense, de 1. Ya, 1. Y la frecuencia de muestreo debía ser el doble, 2, ¿no? Estamos generando, el tiempo va a ser 2, 3, 2 pi. Veamos, pero esta vez vamos a graficar en vez de generar los archivos. Vamos a graficar las mismas señales. Plot, o vamos a utilizar el Steam. Primero para la señal original. Bueno, está bien. X, no, primero es la variable t, x. Esta sería la señal muestreada. ¿De acuerdo? Sí, vamos a ver. Entonces, bueno, aquí está. Aquí está la señal que se ha muestreado. Si se nota, son 1, 2, 3, 4 datos nada más. ¿De acuerdo? Y vean la amplitud. ¿De qué valor está? 2 elevado a la menos 0 punto tantos. O sea, es 0. ¿Qué pasaría si incrementara la frecuencia de muestreo a más del doble? Digamos, vamos a ponerle 4 o 42. Aquí está. Y la señal llega a 50. Los otros valores estaban en 0. Y aquí estaban ubicados en 0, en otro 0 y otro 0. En realidad, cuando yo muestraba la frecuencia de la señal muestreada, lo que en realidad estoy teniendo es cruces por 0. Por eso es que no se escuchaba nada. Lo que se grababa era 0, 0, 0, 0. Para probar esto mismo también con datos, lo que voy a hacer es desplegar el valor de X, o por lo menos ver los valores de X en 0, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto vale el valor? En la anterior era, recuerden, 1600 y este era 800. Lo van a ver mucho mejor tal vez después.
Entonces esto le voy a poner un comentario para que no se grafique en principio y lo haremos correr. Ejemplo, este es ejemplo 2. El valor de X nos interesa ver, ¿no? Aquí está X. Voy a desplegar el valor de X. Son valores 0 punto tantos, 0 punto tantos, pero seguramente que están, bueno, el valor máximo de X, ¿entre qué rango se encuentra? Miren, X, con la primera operación, recuerdan, una frecuencia de muestreo de 1600 y 800, el valor de X es un valor, cualquiera de estos, 0.01, por 10 elevado a la menos 10. O sea, es un valor realmente muy pequeño. Todos los valores están multiplicados por este factor. Cualquiera que calcule, siempre es un valor muy pequeño. Por 10. ¿Qué implica? Que todos los valores que he encontrado son ceros casi. Y hacer tocar un valor de 0, pues no va a tocar nada, ¿no? Si nosotros vemos los otros códigos, vamos a generar estos. Ojalá si nos lo pueda abrir. Aquí está data. No nos quiere abrir. Aquí, a ver. Vamos abierto. No nos quiere. Aquí está. Vean los valores que se han ejecutado en los anteriores. Aunque están redondeados entre 0 y menos 1, 1 y menos 1, son los valores del tono que hemos encontrado. Esta es la frecuencia que están. Son valores máximos, ¿no? Y están sacándose a frecuencias. Bueno, ahí se nota. Pero estos otros que hemos visto estaban entre 0 y 0.00000, o sea, por 10 elevado a menos 1. Pues no se escuchaba nada. ¿Cuál es el motivo? Como les había mostrado en este segundo ejemplo, si nosotros mostramos, voy a hacer de otra manera, por si acaso, ¿listo? Voy a generarme una señal de una frecuencia dada, así, FT, así lo vamos a poner, que sea de una frecuencia de 50. La frecuencia de la señal va a ser, sigue siendo 1. Y voy a muestrear al doble de frecuencia. Esa va a ser mi frecuencia de muestreo. Voy a generar la señal, ¿listo? Con esa frecuencia F. Voy a generar X igual al seno de omega. ¿Qué va a ser mi omega? 2 por pi. ¿De acuerdo que es lo mismo? 2 por pi por F T. Por T. Donde T, ojo, esta FT es la frecuencia de que está utilizando, o si desean, simplemente 2πf, que es nuestra frecuencia. Esta es IAT, que estoy generando, va a ser 1 dividido entre FT. Y TF es el tiempo final, 2 segundos. Entonces, esto es lo único que va a hacer es graficar. Aquí vamos a poner plots de t, en este caso la variable t, x. Y vamos a hacer un hold on. El hold on lo único que va a congelar esta primera gráfica. Una vez hecha la gráfica de esta señal, ya está en línea continua. Vamos a suponer que esta es una señal continua en principio. Voy a tomar muestras. ¿Cada cuánto tiempo? Cada esta frecuencia de muestreo. ¿Listo? Cada esta frecuencia de muestreo. Si la frecuencia de muestreo F sub S, entonces voy a tener X muestreada, si quiero. X sub K ya muestreada, que es la misma señal anterior, la idéntica.
Un ratito, copiamos esto. Es la misma señal, ojo, solamente que los tiempos en los cuales voy a tomar datos, estos tiempos, van a estar a esta frecuencia de muestreo. Entonces, lo que voy a hacer es calcular ese tiempo, nuevamente, tiempo sub k, si quieren, t sub k, va a ser empezando en 0, como está aquí, copy, pero a una frecuencia f sub s. O sea, estoy muestreando, ya que este es el intervalo de tiempo en el que se va a generar. Y este va a ser ese tiempo sub k. Entonces, y voy a graficar ahora ese tiempo sub k y x sub k. Lo voy a graficar. Vamos a ver dónde están ubicadas esas muestras. Y bueno, ahí le puedo poner un grid solamente para que se grafique. Entonces, y finalmente un hold off para que no graficar. Bueno, esto lo único que está haciendo es generar una señal continua. Se va a dibujar con líneas continuas. Luego se va a muestrear a cierto tiempo t y se generan esas señales para decir que se está muestreando esa misma señal a ese tiempo t. Y se está dibujando con puntitos, líneas, las muestras, y se van a comparar ambos en la misma gráfica. Aquí está, la señal que está en color azul es la señal que hemos dibujado, tiempo continuo, pero si notan, las muestras que he tomado a 2 veces la frecuencia de muestreo es aquí una, aquí otra y aquí otra. Entonces, lo que he grabado en la primera parte, como dice la teoría, 2 veces la frecuencia de muestreo, 2 veces la frecuencia de muestreo, ya no se cumple, porque si tomo 2 veces la frecuencia de muestreo, pues se está solapando, está intersectando en los puntos en 0. Y ya no coincidiría, porque no puedo reconstruir la señal original, pero está coincidiendo con la teoría. Entonces, por lo regular, lo recomendable es muestrear, dice de forma práctica, de 8 a 12 veces aproximadamente, ¿no? Y hay otros criterios más para tomar, pero el término práctico es rápido, de 8 a 12 veces, en promedio 10 veces la frecuencia muestreada. No va a haber mucho problema en ese rango, para nuestra señal de audición va a estar suficiente, ya que los tonos que podemos escuchar, recuerden que tenemos muy bajo, 400 Hz. ¿Cuál sería nuestra frecuencia de muestreo si estamos diciendo de 8 a 12 veces? O sea, 10, 4 kHz. Con 4 kHz seguro vamos a tener una buena fiabilidad. Entonces, quiero que noten, este fenómeno ha ocurrido. Cuando he grabado el son 3, en realidad casi todos se han vuelto 0. Por eso no se escuchaba nada. Ahora probaremos ese mismo ejemplito que estamos haciendo. ¿Dónde está? ¿No es esto? ¿Dónde está? Lo he borrado. Bueno, de todas formas, aquí está. De la misma manera. Copiar. Y vamos a pegar aquí más. Volvemos al ejemplito original, decimos, ¿no? Una frecuencia de muestreo de ¿cuánto? Hemos dicho, la frecuencia era de 800, la frecuencia de muestreo era 1600, delta T era eso, F, este ya no había, bueno, sí estaba bien esto, este ya no, aunque creo que ya habíamos calculado esto, este era omega, listo. No utilizamos el plot, el hold on, ni esto, ni esto. Este era delta T. Y ahora sí. Bueno, el sonido no era importante, sí la grabación.
Entonces, vamos por otra grabación. A ver, si yo tuviera una frecuencia frecuencia F de 800, ¿cuál sería nuestro criterio para tener un buen muestreo? Díganme, si han entendido, vamos a ver. ¿Alguien? Alrededor de 8000. Perfecto, unos 8000. Entonces lo pondré 80. Probemos. Esta se va a grabar en son 4. Y ya está el son 4. Voy a abrir. Está mejor. O por lo menos está bien, ¿no? 8000 Hz ha logrado identificar. Si yo bajo esto mucho más, seguramente que va a empezar a variar, pero no va a estar suficiente. A ver, voy a ponerle menos de 1600. Por ejemplo, una frecuencia de muestreo de 1000 Hz. Es menos que el doble de la frecuencia de muestreo. Vean, lo voy a grabar en 5. ¿Listo? Y corremos. Ya es otro tono. O sea, hemos introducido un solapamiento del espectro de frecuencias. Ya no es lo mismo. No sé si se ha entendido. ¿Alguna consulta, Juanes? Bueno, como es la primera clase todavía, no, el tema de muestreo es un poquito más extenso, pero ahí va un ejemplito de ello, ¿no? Solamente esto para probar que sucede en la frecuencia de muestreo. Voy a volver a retomar el tema en la presentación. Voy a cambiar de ventana. ¿Me confirman si pueden ver la presentación todavía? Sí, que se ve. En este ejemplito, como les he dicho, lo único que estamos indicando es cómo se genera una secuencia. Todavía no hemos visto que lo demuestro, pero parte de ese concepto. Quiero que lo copien así como está, lo vean, modifiquen lo que ustedes deseen aquí y prueben en su caso, ¿no? Ojalá si les funcione. A mí no me está saliendo esta instrucción, debería salirles. Les recomiendo utilizar un MATLAB de 32 bits, no van a tener mucho lío en ello. Yo creo que lo he instalado el de 64, no me recuerdo bien. Ahora, he instalado varias veces ya mi máquina por otros temas. Entonces tal vez no me está saliendo por ello. Pero de todas maneras, pruébenlo y van a ver que estas dos instrucciones les genera la forma del teorema de muestreo, cómo se está muestreando. Aquí hay otra donde estoy mostrando dos señales al mismo tiempo. Una frecuencia de 400 y otra de 800. Casi es lo mismo que hicimos lo anterior, duplicando uno y el otro frecuencia de muestreo. Las diferentes frecuencias se generan con pausas de 2 segundos. Uno se reproduce 2 segundos, la otra también se va a reproducir 2 segundos. Y luego se hace la suma de las dos en una sola, ¿no? Y se escucha ambos también. Pueden grabar y demás. Hay otros ejemplitos en los que pueden buscar los tonos musicales, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, pueden buscarse y hay frecuencias. Las frecuencias están en el orden de los 400, 300, 200 Hz.
Entonces, así pueden escuchar sus tonos también. Así, si quieren, el inicio de los archivos, ¿no? Bueno. Otra de las características importantes de un sistema discreto es su respuesta en frecuencia, que normalmente se les reconoce como función de transferencia, pero no, esta es la respuesta en frecuencia de un sistema, que es nada más la transformada de Fourier de la secuencia de ponderación. ¿Listo? Entonces le aplicamos la transformada de Fourier discreta, que está definida mediante una sumatoria, esto g de k por r de k, y ya esta función ya es una función continua, que es lo que los reconozco como una función continua, no es señal discreta ni función discreta, ¿no? Tomar en cuenta que también omega t y k, t son los periodos de muestreo. La transformada de una secuencia en omega es ya de la misma manera que en el anterior caso, mismo fenómeno, desde menos infinito a infinito, como en el otro, pero si es una señal causal va a ser desde 0 para infinito. Es la misma definición. La otra es respuesta en frecuencia, esta es función de transferencia, o transformada de Fourier. Y la respuesta del sistema, que va a ser y de k, por el teorema de convolución y su propiedad en la transformada de Fourier, se vuelve un producto, vamos a obtener de la misma manera, ¿no? Y de omega es igual a g de omega, que es la respuesta en frecuencia por la señal de entrada, o transformada de entrada u de omega. La transformada de Laplace tiene también su definición en su transformada discreta, como están aquí. Y la única condicionante es que los parámetros de la secuencia de K siempre van a ser positivos. Y para todo otro caso anterior se considera 0, los valores de la secuencia. Solo en 0, executando en 0 mismo, esto no puede ser distinto de 0 o no nulo, como se dice. Y esto como ejercicio, dados estas secuencias, ¿no? U de k, B de k, omega de k, X de k y G de k, ¿no? Deben desarrollar algoritmos que produzcan estas operaciones. U de k por B de k, perdón, U convolucionado B de k, U de k convolucionado U de k, B de k menos U de k convolucionado con omega de k menos X de k, obtener W de omega, transformada de Fourier, y obtener y de omega, esta está una igualdad aquí, que es el producto en x de omega por u de omega, ¿listo? Todo este producto para que sea y de omega. Ahí tienen todos los datos para hacer eso. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo por... realizar las gráficas anteriores a los problemas, también allá la manera de capturar datos a través de una tarjeta de sonido de su computador. Esto como tema de investigación, háganlo. Les recomiendo buscar información en el mismo Word, si van a utilizar la tarjeta de sonido y el MATLAB. Entonces, les recomiendo utilizar se llama el MATLAB de 32 bits. Hasta el momento no he visto alguna actualización. No sé si ya estará. Las herramientas de grabar desde la tarjeta de sonido para poder capturar datos a partir de su tarjeta de sonido, ¿no? Utilizar como un osciloscopio su tarjeta de sonido de su computadora. Entonces, pero averíguenlo. Pero sí hay para un MATLAB de 32 bits. Eso sí hay. Se actualizan, entonces no había implementación todavía. ¿Alguna consultita antes de avanzar?
¿No hay consultas, jóvenes? Bueno, si no hay consultas, por favor, igual, si hay alguna duda, pueden escribir al grupo de Telegram o mejor si lo escriben en la plataforma. Igual tienen este material para trabajar, ¿no? Todo el código ahí, vamos a verificarlo. En este apartado que lo voy a publicar, aquí están el código para las notas musicales. Aquí tenemos los sonidos que he grabado. Y señas de audio también están. Pueden verificar, lo voy a publicar ahora para ustedes. ¿Listo? Y datos muestra todavía no. ¿Listo? No. Si no está mintiendo, les pasaré. Los vamos a utilizar posteriormente para otros casos más. Entonces tienen todo el material. Si no hay dudas, yo creo que sería completo. A ver, para mí, por favor, no sé, hasta el momento en este grupo, según los inscritos, apenas tengo 48 inscritos. Está nuevamente, antes de terminar, Blanco Quispe Alexander. César Gensi Mamani. Demetrio Coila. Elvis Gutiérrez Troche. Marcelo Trifón. Sí, Inge, presente. ¿Por qué Marcelo Trifón? Sí, Marcelo Trifón Saavedra. ¿Por qué no has entrado a clase? Creo que he entrado con con la cuenta normal, Inge, no con la institucional. Estás, pero recibiendo el material, no creo. No he revisado, ingeniero, pero ahorita mismo lo arreglo esto. No has entrado, no, porque yo he enviado las invitaciones. Estoy por borrarte. Si no habilitas, voy a borrar. Ramiro Torres. Ya. Por si acaso, si los conocen, sus amigos, y saben, díganles que voy a esperar hasta hoy, y si no, los voy a borrar de las listas. Que no han aceptado la invitación al Classroom, se supone que no están tomando la materia. ¿Listo? Solamente eso quería, por favor, comuníquenles. ¿Sí? Disculpe, a mí no me llega la invitación, soy de la carrera de mecatrónica. Bueno, el día lunes hemos hecho eso. Bueno, la anterior semana, pero esperen un momentito. Sí, ingeniero, ya estoy. Al final de la clase. ¿Quiénes más son de eléctrica o mecatrónica en esto? ¿Hay alguien? Bueno, no hay. Entonces, de esto. Ya. Bueno, jóvenes, entonces ahí quedaremos. Ese es el material. Tienen. Lo último, antes de que nos terminemos, creo que con ustedes no les he dicho. Perdón, un momentito, me estoy olvidando. Una última indicación, por favor, antes de que se vayan todos. En la primera parte, donde dice señales y sistemas, les estoy dejando un formato de documento. Descárguenselo. ¿Listo? Ese formato, cómo van a presentar sus prácticas. ¿Listo? Porque muchas veces no sé de quién se trata.
Ya les había indicado que las prácticas son individuales, entonces, bajo esta nomenclatura, tema, asignatura, apellido paterno, apellido materno, nombres, carnet de identidad, van a llenar aquí la fecha de emisión de la práctica, fecha cuando ustedes están entregando la práctica, un resumen de todo lo que se refiere a la práctica y empiezan a hacer los ejercicios, ¿no? Y los presentan aquí. ¿Listo? Por si acaso, cada trabajo, investigación, ¿no? Van a estar presentados aquí, tienen que tener sus conclusiones, ¿no? Sus observaciones de algún resultado. Eso es lo que más vale en realidad, ¿no? Por lo menos eso. ¿Listo? Entonces, tienen este documento, está aquí para que se descargue. Por favor, tómenlo en cuenta. Compartido. Bueno, eso sería todo por. Entonces, muy buenas tardes, jóvenes. Nos vemos. Solo se quedan los que tengan problema. ¿Listo?